Vamos a ver los antecedentes de la criminología como ciencia. Para ello, en primer lugar, vamos a hacer referencia a la fisonomía. Esta idea de que los rasgos anatómicos, especialmente los del rostro, y algunos caracteres temperamentales están correlacionados, viene ya desde la antigüedad. Encontraríamos gran parte de este tipo de asociaciones en el ámbito español, en la literatura, sobre todo en la literatura del Siglo de Oro, en Cervantes, pero también, por ejemplo, en obras dramatúrgicas como La Celestina, en obras de la picaresca como Nazario de Tormes, dando cuenta de que este tipo de ideas se hallan presentes en el conocimiento popular y en los folclores. Sin embargo, quien le da una autonomía y un carácter, provisoriamente al menos científico, será de la Porta ya en el año 1586. Estamos hablando de que la fisonomía como ciencia se desarrolla en el siglo XVI, justamente con obras como esta de la Porta, que se titula de la fisonomía humana. En ella encontramos sistematizada una tipología, una clasificación de perfiles psicológicos somáticos. Lo relacionaba con estados de inmortalidad, con estados de enfermedad, pero también con la delincuencia. Tenemos que destacar que usó el método experimental justamente en el estudio de rasgos fisionómicos de presos. Por otro lado, encontramos a Silvestre Velasco en esta obra titulada Libro de Fisionomía, que data de 1517, compartiendo el mismo entorno, digamos, podemos citar a Pedro Ciruelo, a González de Salas, a Antonio de Castro, con un libro titulado Fisonomía de la virtud y del vicio, natural, sin colores ni artificios. Esta obra salió publicada en 1676. Por su parte, Jerónimo Cortes escribió algo parecido, Fisonomía y varios secretos de la naturaleza, en el año 1597. En esta obra se anticipa a Lombroso en la mención de caracteres anatómicos asociados a la delincuencia, asociados al carácter propio de la criminalidad. Vamos a citar también, para este repaso bibliográfico, a Esteban Pujasol con El sol solo y El sol para todos, filosofía sagaz y anatomía de ingenios. Data de 1637 y en esta obra dejó grabados que mostraban partes de la cabeza asociadas a algunas capacidades mentales, del mismo modo que hallaríamos en Lavater con su libro Libro sobre el rostro de 1772, fecha a partir de la cual fue añadiendo algunos volúmenes hasta llegar a 10. Creía en la influencia de los psíquicos sobre lo físico y anticipaba también a Lombroso en la cuestión del hombre de la maldad, del criminal natural, de esa idea de la persona determinada fisiológicamente, naturalmente, biológicamente, a cometer crímenes o muy tentada a ello. Con esto comienza o se abre la página de lo que se llamaría la antropología criminal. La fisonomía fue muy criticada por algunos pensadores. De entre los más relevantes destaca Feijó, que criticó esta ciencia por generalismo, por hablar o establecer verdades demasiado vagas y, en definitiva, la fisonomía de este estilo perdió su interés en el siglo XIX, en el que va a ser seguida de algún modo y suplantada por otra ciencia que ya nos suena muchísimo, al menos a la gente que provenimos del ámbito de la filosofía, y es la frenología. Vamos a pasar, por tanto, a comentar algunos autores relevantes en el ámbito de la frenología y, de paso, vamos diciendo qué ofreció esta ciencia, pseudociencia, tal y como la adjetivan a algunas personas, visto ya todo el panorama desde la actualidad. Nos encontramos, por ejemplo, con Juan Huarte de San Juan y su libro Examen de Ingenio para la Ciencia. Su libro de 1575, por tanto, va a contar en este repertorio más como antecedente que otra cosa. Por eso vamos a decir que se trata de uno de los precursores más claros en nuestro ámbito, en el de España, y que estudió los 4 temperamentos, el influjo también climatológico y alimentario y la herencia de las pasiones en una etiología o preetiología del crimen. El creador de la frenología propiamente dicha, como sabemos, fue Gall. Gall, ya en el siglo XVIII, se fijó sistemáticamente en tamaños y en formas de la cabeza, hacía mediciones bastante precisas para determinar capacidades y asoció algunos abultamientos de la parte exterior del cráneo con tendencias a actitudes delincuenciales. Dividía la frenología en 2 tipos, la de tipo psicológico y la de tipo orgánico. Además, usó la anatomía comparada
Y después, si queremos perseguir algunas de sus tópicas, tendremos que hablar ya de aquellos que fueron sus discípulos. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, a Spurzheim, a Combe y a Caldwell, por citar algunos de los ejemplos más relevantes en esta historia de la frenología. Estamos ya en el siglo XIX y vamos también en este mismo siglo a reconocer en el ámbito más cercano, en el ámbito del Estado español, a Cuví y Soler. Quedémonos con este nombre porque va a aparecer más veces en este temario, con, en este caso, un libro llamado Sistema Completo de Frenología, publicado en 1840. Este científico amplió de 27 a 46 las zonas detectadas en el cráneo y asociadas a algunas facultades o tendencias temperamentales, y considera al criminal demente, irresponsable, carente de una racionalidad y de una afectividad aptas, estarían siendo defectuosos, al menos en estos dos ámbitos. Va a decir que se trata de algo fundamentalmente hereditario o inherente a la persona, pero sin embargo también presta atención a algunos factores como la falta generalizada de formación y de educación, incluida la educación moral en las masas, para decir que aunque estas personas son transformables, son susceptibles de mejora, no sería el castigo lo más oportuno, pues por lo injusto que supone establecer una pena, una consecuencia punitiva a una persona que no actúa en libertad y que no actúa bajo una responsabilidad suficiente. Por eso es que Cuvier y Soler va a disponer sus estudios más bien orientados a la prevención y a la corrección de los delincuentes efectivos. Terminamos aquí con este repaso a la frenología y vamos a hablar un poco de la antropología criminal. Podemos entonces hablar ya, referirnos al tan famoso Lombroso y a su libro de 1876, El hombre delincuente. Lombroso tenía una amplia formación médica, pertenecería a la escuela positivista de criminología y además fue director en 1871 del manicomio de Pesaro, lo cual le permitió observar a muchos pacientes y concretamente a 400 reclusos bajo el método experimental y de la observación. Trató de distinguir en ellos al demente del delincuente, estableciendo una diferenciación. En 1870 estudió el cráneo de Villella, que fue En 1870 estudió el cráneo de Villella, un famoso criminal, y descubrió una fosa occipital propia del hombre primitivo, por lo que concluyó como en un origen atávico de la conducta criminal o de la delincuencia. Propone sustituir la racionalidad y la especulación propias del mundo jurídico por un trabajo más empírico, más observacional, propio hasta el momento de las ciencias naturales. Fundó una revista sobre psiquiatría, antropología criminal y ciencia penal. Tras su éxito, fue criticado por algunas carencias de carácter metodológico. Y con esto termina nuestro repaso acerca de la antropología criminal y vamos a hablar un poco de la escuela cartográfica, puesto que esta escuela es la que, en definitiva, fundó la ciencia criminológica sobre la influencia del medio en el delincuente. O mejor dicho, fundó la ciencia criminológica abriendo algunos estudios sobre la influencia del medio en el delincuente. Quetelet, que es uno de los que vamos a destacar, creó la estadística moral, antecedente de la sociología criminal, observando la regularidad criminal en algunas zonas de los Países Bajos y en Bélgica. Las oscilaciones que presentaban por estaciones del año, teoría que se conocería como teoría térmica de tipos de crímenes, y las oscilaciones por el lugar, por el territorio, eran muy pequeñas. Intuía que algo parecido ocurriría en la cifra negra. Guerry lo aplicó a Francia e Inglaterra, creando las cartas de la criminalidad, que serían las primeras cartas criminológicas, los primeros estudios criminológicos. Lassange concluyó que la delincuencia es mayor en la ciudad que en los medios rurales. Fletcher, por su parte, relacionó criminalidad e instrucción, y Mayhew hizo estudios de campo añadiendo la información directa recogida en los ambientes de la calle, en los ambientes callejeros, concluyendo además que el delito no se corresponde con la relajación moral de las costumbres, sino con las condiciones sociales. Hablemos ya de la criminología propiamente dicha, y entonces vamos a referirnos a Ferri, en primer lugar, que hizo de su positivismo un método también de explicación y no solo descriptivo, tratando de aplicar el método de las ciencias naturales a los fenómenos de tipo social.
defendía el determinismo biológico del delincuente, tenía una perspectiva individualista en este determinismo, en esta causalidad, y usaba el paradigma causal explicativo. La Escuela de Chicago, por su parte, surge en dicha universidad en 1892 y es la universidad en la que apareció el primer departamento de sociología en Estados Unidos, que tenía un nuevo paradigma que estudiaba pues, los cambios en las estructuras sociales y su influencia en la delincuencia, así como en la conducta desviada, con metodologías cualitativas y con otro método muy importante de recordar, que es la observación participante. Confluyen aquí las teorías ecológicas y las doctrinas del interaccionismo simbólico. Cuando hablamos de la criminología como ciencia, y así también de los antecedentes de esta institucionalización, nos vemos obligados a preguntarnos por las características que caracterizan o que funcionan como requisitos mínimos para hablar del carácter científico de un saber o de una disciplina. Röppinger estableció 3 criterios, 3 requisitos que convertirían a un conocimiento en ciencia y sin los cuales no podría establecerse como tal. Estos requisitos son 3: la fiabilidad, la validez y la relevancia. La fiabilidad tiene que ver con que ese conocimiento cuente con una metodología que garantice la posibilidad de comprobaciones formalmente exactas en investigaciones posteriores. La validez nos habla de la correspondencia entre características, indicadores y pretensiones. La relevancia sería la armonía y o correspondencia entre el todo y las partes para que resulte comprensible e importante un estudio, sus hipótesis y la consiguiente teoría que iríamos a lanzar. La criminología tiene por objeto el delito o la criminalidad, tiene por método principal la observación de la realidad, concretamente de la delincuencia y del sistema penal, aporta conocimientos verificados, sistemáticos y asegurados, aunque estudiosos como Sutherland dudaron del carácter científico de la criminología por el hecho de no ofrecer o de no poder generar verdades universales, dada la multifactorialidad causal en este ámbito del conocimiento, al cual no desdeña ni desprecia por ello. Taft y Soler también van a decir algo parecido, aunque un poco distinto, y es que la criminología, si tuviera ese carácter científico, en todo caso no lo tendría de forma independiente, sino que sería un discurso que estaría dependiendo de otras ramas del conocimiento o de otras ciencias para poder establecer sus teorías o para poder darnos un discurso relevante. Los criminólogos de la escuela crítica cuestionaron el modelo explicativo y propusieron alternativas neopositivistas, postpositivistas o alejadas incluso de este paradigma científico. Además, distinguieron una criminología revolucionaria de una criminología reaccionaria, según las teorías que arrojaran, trataran críticamente al poder o no lo hicieran. En todo caso, la criminología cumple con los requisitos que mencionó otro filósofo de la ciencia muy conocido, como es Karl Popper. Pues la criminología ofrece un conjunto de hipótesis interrelacionadas y fundamentalmente refutables. Si bien en la criminología, como en otras muchas ciencias sociales, vamos a ver que paradigmas anteriores del pasado y nuevos conviven nutriéndose, incluso enriqueciéndose los unos a los otros. Es una ciencia empírica, inductiva, práctica, no normativa, dirigida fundamentalmente al control y a la prevención del delito. La multifactorialidad del comportamiento humano en general exige la concurrencia de otras ciencias, es verdad, bajo la coordinación y fines de la criminología, que sería, por tanto, una ciencia autónoma y multidisciplinar que se sirve, como muchas otras, de los resultados que se arrojan en otras áreas del conocimiento de las que nos vamos a beneficiar. Siempre que estemos comprobando una especie de liderazgo en el criterio criminológico, vamos a poder hablar de una ciencia que es independiente, aunque se sirva de estos otros conocimientos. ¿Cómo lo comprobamos? En distintos niveles. Vamos a hablar de algunos de ellos. En el nivel explicativo, ordena los conocimientos sobre el origen de la criminalidad, sobre su aparición y elabora teorías explicativas de la concurrencia de dicha criminalidad. En el nivel predictivo, estudia la probabilidad de que pueda haber recaídas, una repetición de los delitos y de las circunstancias que favorecen su efectuación. En el nivel interventivo se opera sobre dichos factores y para prevenirlos de manera eficaz y adecuada en la sociedad. Bianchi consideró
a la criminología como una metaciencia. Una metaciencia dependiente del derecho penal, con capacidad, eso sí, para elaborar herramientas para dar soluciones fácticas a los problemas que presenta el delito y así proporcionar al legislador conocimientos necesarios para ulteriores transformaciones de los códigos penales, estudiando, por ejemplo, conductas todavía no reconocidas por los ordenamientos jurídicos. La teoría sistemática y abstracta, decimos abstracta porque no se pueden verificar o refutar esas teorías, sino las hipótesis o las partes que la componen, son el punto de partida, pero también el punto de llegada en el caso concreto de la criminología. En España y en Latinoamérica, la criminología ha estado muy ligada al derecho penal, se ha mantenido muy dependiente de esta dogmática jurídica, mientras que en los países anglosajones la criminología ha corrido más cerca del ámbito sociológico, incardinada, por tanto, en este tipo de estudios a los que interesa el delito más bien como conducta social. La psiquiatría, por su parte, pues aporta estudios sobre responsabilidad penal, aunque no demasiados. En cuanto a la conducta delictiva, pues es muy pequeño el número en que coinciden la enfermedad mental y la criminalidad. La biología aporta estudios sobre el sistema nervioso y sobre los neurotransmisores, cerebro y factores hereditarios, genéticos, pues muy tenidos en cuenta por criminólogos, por ejemplo, como Gottfredson y Hirschi. La psicología se interesa por los aspectos psicopatológicos que pueden influir en la conducta criminal o que pueden también rebajar el carácter responsable de su ejecutor. En este sentido, destacan los estudios de psicología criminal de hasta 12 tomos de von Hentig. Estudió los estereotipos, estudió teorías de la atribución, estudió el proceso de etiquetado y también otros factores influyentes de la psicología evolutiva. Pasemos a hablar de la política criminal. La política criminal fue considerada como disciplina jurídica desde el programa de Marburgo de von List, ya en el siglo XIX. En este programa podemos advertir contenidos sistemáticos y científicamente garantizados de causas del delito y de la eficacia de la pena y de sus formas de ejecución por parte del Estado, proporcionando así el criterio para la observación del sistema vigente y revelando cuál debe regir, entendiendo el derecho a la luz de su fin y recordando dicho fin en su aplicabilidad. Recordemos aquí a Sáenz Cantero, Borja Zugaldía, que distingue una política criminal restringida a lo penal, como Roxin, como SIP. Veamos también otra concepción más amplia que incluye también lo extrapenal, como por ejemplo encontramos en el pensamiento de Delmas Marty. Como disciplina, en cambio, Blanco Lozano y Sánchez Ortiz la definen como ciencia de la que se deriva el arte de explorar, hallar y buscar soluciones legales eficaces y justas del ordenamiento jurídico penal para evitar las consecuencias más graves y lesivas que atentan contra la sociedad y contra la convivencia en la sociedad, proponiendo así reformas pertinentes para ajustar el derecho penal a la realidad. Por esto, esta disciplina resulta valorativa, no valorativa de las conductas, sino valorativa más bien de del ejercicio legislador. Sería una guía legislativa y una orientación interpretativa para la dogmática y crítica del derecho vigente. Dorado Montero extiende su ámbito a las consecuencias del delito y le da mucha importancia, por supuesto, a la capacidad que tiene la criminología para informar y proyectar propuestas de lere ferenda al legislador. Roxin habló de la necesidad de unir la dogmática penal y la política criminal para una práctica más eficaz. Finalmente, vamos a hacer el siguiente apunte para concluir este tema. La crisis del Estado social promovió políticas de tolerancia cero, de ley y orden, que separaron la sociedad entre aquellos que debían ser vigilados y aquellos que no necesitaban ser vigilados y por los que más bien habría que velar. El delincuente pierde el estatuto de ciudadano, se convierte en enemigo, se aumenta la punitividad, lo cual llega incluso a eliminar las garantías legales mínimas que hacen al cuerpo jurídico lo suficientemente eficaz. Ulrich Beck llamó sociedad de riesgo aquella en la que los veloces cambios tecnológicos hacen que muchas personas sientan estar en peligro, aunque su percepción subjetiva no coincida o no se corresponda con la de ser realmente una víctima. Esto hace proliferar una defensa de la sociedad por encima de los derechos individuales y pone el acento en la prevención no resocializadora, volviendo así un poco al Estado autoritario, un poco o mucho, y a una política criminal actuarial donde prima la seguridad, donde prima el control, donde se opera sobre el delito con métodos cuantitativos muy parecidos o casi calcados a los que usan los seguros para la gestión de riesgos. Destaca también su carácter líquido,
Esto hace referencia al continuo cambio en reformas que no permiten ni siquiera poder observar y hacer un balance un poco ajustado de los resultados de su puesta en práctica y de los resultados de las reformas anteriores. Vamos a considerar el siguiente dato. El Código Penal del 95, que es el que tenemos vigente ahora en España, tuvo desde entonces 32 modificaciones. La globalización también influye incrementando las políticas penales en detrimento de las políticas sociales, si bien la internalización constituye muchas veces un cierto límite en los excesos punitivos de los Estados. La relativización de los principios penales de garantía y el populismo punitivo, del que estuvimos hablando hace poco en este canal, a propósito del libro que lleva ese mismo nombre, Populismo Punitivo, y en el que se decía justamente esto mismo, que ese populismo punitivo se contenta la mayor parte de las veces pues con acciones simbólicas, sin eficacia real, que producen cambios, pero que producen cambios más bien malevolentes o por lo menos no restaurativos de la paz ni de cierta seguridad ciudadana. Por todo ello, es muy necesario que la política criminal se informe desde la criminología para elaborar propuestas prácticas y eficaces, encontrando esta última el puente de unión con el derecho penal, siendo los tres, criminología, derecho penal y política criminal, los tres pilares en el conjunto del saber penal y sobre el delito.